Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer la confección de esta chaqueta cruzada que estáis viendo en pantalla. Si queréis saber cómo se hace el patrón, visitad el vídeo que hay en mi canal. Os dejo el link en la cajita de la descripción. Sin más, os dejo con este tutorial. Las piezas que vamos a usar para la chaqueta básica. Tenemos un trasero que va a doblez con su vista trasera, un delantero que serán dos piezas al igual que su vista, la capucha que serán dos piezas, la manga que será manga superior y manga inferior y por dos piezas, así que será un total de 4. Además vamos a necesitar tela extra para hacer los acabados, así que tened en cuenta esto cuando vayáis a comprar. Mi tela en este caso es una tela de género de punto, la cual es reversible, es parecida a un paño. Vosotros podéis hacerlo con el tipo de tela que queráis, pero yo os recomiendo algo calentito ya que va a ser un abrigo de invierno. Vamos a empezar con lo que es el tutorial. Para toda la confección de lo que es la chaqueta yo voy a estar usando la máquina de overlock menos para poner la cremallera. Si vosotros tenéis una tela elástica os sugiero que hagáis lo mismo directamente con la overlock, pero si os sentís mejor haciéndolo con la máquina de coser, adelante. Seguidamente vamos a proceder a cerrar nuestros costados. Como podéis ver, aquí hay bastante costura y esto es porque en un principio iba a hacer otro tipo de costura, que es una costura montada y hecha con la máquina de coser, pero después preferí hacerlo con la overlock porque me gustaba más cómo quedaba este resultado. Tened en cuenta la dirección en la cual pasáis la máquina de overlock. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos primero por un bajo a pasar haciendo siempre que coincidan nuestros piquetes, cuando nosotros vayamos a hacer el otro lado tenemos que empezar por el lado contrario para que nos quede la cara superior de lo que es la costura de la overlock en la misma dirección. Esto es importante si queréis que os quede un acabado mucho más profesional. En cuanto a las mangas, si os dais cuenta, las estoy montando y cerrando por el lado gris. Yo he querido que mis mangas fueran de color negro porque mi tela es reversible, pero vosotros no tenéis que hacerlo por el lado que sería el interior de la tela. Como podéis observar, tengo puestas unas agujas. Estas agujas están puestas a 1 centímetro de donde estará el pie de nuestra máquina. Y esto es para no engancharlas con la overlock. Si vosotros os sentís más cómodos pasando primero un pespunte con la máquina o pasando un hilo, podéis hacerlo así, no hay ningún problema por ello. Además, durante todo el tutorial podréis ver que hay unas marcas hechas con hilo. Estas marcas nos indican dónde están los piquetes, que son esas marquitas que le hacemos al patrón para después montar mejor las piezas. El hecho de hacerlos con hilo es porque en el género de punto a veces cuesta que las tizas convencionales nos marquen los piquetes y como tampoco queremos cortar o hacer piquetes como haríamos con una tela normal, podemos hacerlos con hilos. Este método también se puede usar para telas normales y corrientes. La ventaja que nos da es que si nosotros pasamos la mano por encima no se nos va a borrar y además podemos verlo de los dos lados de la tela. En pantalla estáis viendo lo que es la manga montada y como podéis ver también he dibujado unos pequeños patrones para que vosotros entendierais cómo va montado. Para colocarla tenéis que tener en cuenta lo siguiente: el piquete de la espalda, que es el naranja, tiene que ir con el piquete de la espalda de la manga superior y el piquete delantero tiene que coincidir con la costura de arriba del todo de la manga y por último la costura de la unión de los cuerpos tiene que ir coincidiendo con el piquete, no con la costura, y a partir de ahí ya repartís vuestra manga. Tened en cuenta que la parte de arriba quizás la tengáis que fruncir un poco. Antes de pasar la overlock, hilvanad para poder probaros la manga y ver que está todo en su sitio. La manga y la sisa, que no os queda muy para abajo o que no os queda muy para arriba, porque una vez paséis la overlock no tendréis espacio para poder trabajar. Lo que veis aquí son las dos piezas de nuestra capucha. Este piquete corresponde a la parte trasera del cuello.
De aquí hasta aquí es nuestro escote delantero y el resto que queda es nuestra solapa. Para lo que es el acabado de la chaqueta, ya que mi tela era reversible y he decidido hacerlo de color gris y lógicamente la overlock se veía bastante, lo que he hecho ha sido colocar una tira de bies. Esta tira de bies mide 1 centímetro, 2 y 1. Uno para coser, 2 que serán los visibles y el otro para acabar de cerrar la tira. Y está colocada, como está diciendo, como una tira de bies normal. Tened en cuenta que se puede acabar esta tira de dos maneras, o bien con la máquina de coser haciendo 2 costuras o bien a costura invisible. Eso lo dejo a vuestra elección. En mi caso decidí hacerla con una costura invisible para que quedara más pulido y no se viera ningún tipo de costura en la parte exterior de la chaqueta. Una vez ya tengamos esa tira hecha, que veis cómo queda el resultado, no se puede ver ninguna costura. Para seguir con esta estética vamos a hacer el pulido superior del gorro, que va a ser el mismo método. Va a ser un bies, el cual vamos a doblar sobre sí mismo para que nos quede bien pulidito y no se vea ningún tipo de costura. Y después lo juntaremos a nuestro gorro con costura invisible como hemos hecho anteriormente. Para terminar lo que es nuestro gorro, una vez ya hayamos hecho todas esas costuras invisibles, lo que haremos será con un pespunte sencillo a pie de pata de nuestra máquina hacer una costura sencilla, normal, para que nos aguante nuestro gorro ya posicionado. Tened en cuenta que nosotros vamos a colocar una cremallera, así que dejaremos una distancia de 1 centímetro en ambos lados de lo que serían nuestras solapas para emplazar ahí nuestro gorro. Esto es importante, aunque solo una de las solapas lleve cremallera, nosotros lo haremos así para que nos quede uniforme. Sencillamente tendréis que ir uniendo el gorro con los piquetes. El piquete de solapa con el piquete de solapa, los hombros con los hombros y así sucesivamente hasta que tengáis vuestro gorro puesto ya en lo que es la chaqueta. Ahora vamos a ir a coser el bajo. Este bajo es un bies, el cual mide 12 centímetros. 10 que irán doblados y 1 y 1. Se hace 1, 5, 5 y 1 centímetro. Como podéis ver, hay una parte que es de 1 centímetro que ya está hilvanada porque después la acabaremos a mano y hay otra parte que está sujeta a nuestra chaqueta ya. Como antes os he comentado, la parte derecha es la que nos monta en la chaqueta. Así que nosotros vamos a tener eso en cuenta, ya que ahí nos va la cremallera y es ese centímetro que hemos dejado al coser nuestro gorro. Ese centímetro lo vamos a respetar también en el bajo, al menos en esta parte que es donde va la cremallera. Por lo tanto empezaremos a coser desde ese centímetro hasta el final. Tened en cuenta que esta es la parte que monta con la cremallera. Tened en cuenta que esta chaqueta hay que confeccionarla con la cremallera suelta, con la cremallera abierta y por lo tanto tiene que ser una cremallera divisible. Lo que he hecho ha sido colocarla siguiendo la línea donde nos empieza nuestra solapa y la parte de abajo está puesta a la mitad de nuestro bies del bajo. Eso lo he hecho así porque yo he preferido que el diseño me llegara hasta ahí. Vosotros, si queréis hacerlo por encima, podéis hacerlo por encima. Vamos a unirlo con un pespunte sencillo. Lo que es el final vamos a rematarlo muy bien. Como podéis observar, lo que es el gorro en este cachito donde va la cremallera no está cosido, porque si no se nos dificultaría poder coser bien lo que es nuestra cremallera y rematarla. Para rematarla del todo, lo que vamos a hacer después de haber hecho esta costura va a ser hacer una costura muy al borde de nuestra cremallera para que nos quede totalmente pegada al cuerpo. La otra parte de la cremallera la vamos a colocar al filo de la tela. Tened en cuenta que yo aquí he dejado 1 centímetro más de margen para poder hacer esto. Después nos quedará oculta porque nuestras vistas nos obligarán a que vaya hacia atrás.
así que solamente se verán lo que son los dientes de nuestra cremallera. La vamos a colocar también a la misma altura del bajo que la otra y la vamos a coser hasta nuestro final de la tela. Aquí veis el por qué yo he dejado 1 centímetro para poder poner esta cremallera y que no nos moleste lo que viene siendo el gorro. Os voy a mostrar cómo quedaría nuestra cremallera una vez nosotros hayamos doblado y colocado este bies, para que se vea un poquito mejor. Como veis, esta cremallera ya está puesta y cosida a 1 centímetro y nos queda a la mitad de lo que sería el ancho de nuestro bies del bajo. Esta marca será lo que nos hará después doblar nuestro bies. Vendría cosida lo que sería así. Aquí ya tenéis lo que son las vistas. Para montar estas vistas, sencillamente las tenéis que unir desde arriba por la parte de los hombros. Y como podéis ver también tenemos pulido lo que es la parte exterior de las vistas. Esto, que es la parte interior del escote, no se va a ver, así que no es necesario que lo puláis, al menos en este tipo de tela. Si es otro tipo de tela, sí que lo tendréis que hacer, más que nada por tema de seguridad. Para colocar esta vista es importante tener los piquetes marcados. Este piquete que estáis viendo es el centro de la espalda y esos son los piquetes donde van las solapas. Ahora vamos a colocar nuestras vistas. Como estáis viendo, esta es un derecho de tela, es la parte de nuestra capucha. Tenéis aquí una cremallera y la otra cremallera también. Y lo que vamos a hacer para colocar estos pulidos o estas vistas es lo siguiente. Por esta parte juntaremos nuestro derecho de la tela con el derecho de la tela de la vista. En este caso es el color gris. Y colocaremos los piquetes. La mitad del gorro que tenemos ahí, el piquete de espalda, lo juntaremos con la mitad del escote de espalda de nuestras vistas. Y así sucesivamente con todos los piquetes, en lo que es la parte del cuello. También nos podemos ayudar de las costuras de nuestros hombros, porque la costura de hombro va con la costura de hombro. Es así de sencillo. Solamente tenéis que tener cuidado en qué lado colocáis las vistas. Para colocar la vista en la parte de la cremallera vamos a juntar lo que es la esquina de la parte de la vista con la esquina de la parte de la tela, haciendo que nuestra cremallera nos quede con los dientes hacia dentro. Vamos a ir juntando con agujas y en el bajo pondremos nuestra vista hasta donde nos llega la tela principal, hasta aquí donde estoy señalando. Esta vista es un poquito más larga y después la tuve que cortar, pero por eso no temáis, vosotros la colocáis. Y en el otro lado hacemos sencillamente lo mismo. Un pequeño apunte: cuando nosotros vayamos a coser las vistas, coseremos desde ese piquete de solapa de la cremallera que tenemos en la parte que nos monta, la cremallera que tenemos exterior, hasta lo que viene siendo el final. Si nosotros cosiéramos esta cremallera como es debido, nos dará esta forma rara. Nos quedará que la cremallera es más larga por un lado que por otro. Esto es normal porque nuestro cuello viene integrado y estamos cruzando, así que hay una parte que se nos sube. Si queréis podéis dejar la cremallera así visible, a mí no me gusta. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser hacerle un acabado que será cortar esta cremallera por esta medida para que me quede la cremallera igualada, y el otro lado lo voy a dejar con un pico hecho como haríamos un pico normal al colocar la vista. Normalmente para acabar estas vistas lo que se hace es hacer un pespunte todo alrededor para que nos quede fijado, pero como ya os he comentado antes, yo no quería que se vieran pespuntes en lo que es nuestro abrigo, así que lo que voy a hacer va a ser cogerlo a costura invisible. Como podéis ver, ya está preparado para poder hacer lo que es el bajo. El bajo respetamos ese centímetro y vamos a ir cosiéndolo a
puntada invisible. Si queréis podéis sujetar la vista con un pespunte a lo que es la costura de dentro para que no se mueva. Y así vamos a hacer lo que es el acabado de nuestra chaqueta. Ahora aquí os enseño cómo es esta costura invisible. Os lo he decidido enseñar en esta parte en gris porque se veía mejor que la negra. Como veis hago una costura de un medio centímetro hacia adelante, inmediatamente debajo sigo el hilo y vuelvo a avanzar ese medio centímetro y así hasta que terminemos todo lo que es la costura de nuestro bajo. En cuanto a los puños, están hechos con este mismo método. Y ya tenemos lo que es nuestra chaqueta finiquitada. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, compartid el vídeo y suscribíos al canal, campanita incluida. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Allí podréis decidir cuál será el próximo tutorial mediante las votaciones. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!